conversar un poco sobre este tema la tenemos en comunicación a Mónica Macha, diputada nacional y senadora provincial electa por Fuerza Patria. Su lista se presentó en la primera sección electoral. Ella estaba cuarta en la lista de Catopodis. Así que vamos a conversar con ella un poquito. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Contanos, ¿qué te dejó las elecciones del domingo? Bueno, creo que lo primero es la gran elección que pudimos hacer en el marco de Fuerza Patria, con todos los compañeros y compañeras que estuvieron haciendo esta tarea, digamos, para poder lograr esta unidad, y después la militancia de todos y todas, quienes estábamos en las listas, pero también de todos los compañeros y compañeras de la provincia de Buenos Aires, que militaron muchísimo también para poder instalar esta lista y esta propuesta. Y yo creo que a eso se le suma un gran descontento social, una gran preocupación de muchos sectores de la provincia de Buenos Aires frente al gobierno de Milei, ¿no? O sea, ver, por ejemplo, que en algunos lugares impensados pudo ganar Fuerza Patria, digo, pienso en lugares como Chivilcoy, Tandil, ¿no? Que son lugares donde en general nos ha costado mucho, ¿no? Desde el peronismo poder ganar elecciones, y además una elección de medio término, bueno, varias cosas que a mí lo que me dejan es que más allá de lo que parecía como cierta quietud, ¿no? Cuando veíamos las marchas de jubilados los miércoles y la represión o la situación de las personas con discapacidad, y no había tal vez un acompañamiento súper masivo a esos reclamos. Sin embargo, me parece que el resultado del domingo lo que deja también en claro es que hay un descontento y que la gente en su gran mayoría, bueno, pudo marcar esa diferencia con el gobierno de Milei, acompañándonos también a la propuesta de Fuerza Patria. Sí, mucha gente que por ahí no tiene el tiempo, no quiere, no le gusta, no sabe, no le interesa por ahí estar en una marcha, pero la procesión va por dentro. Lo que decíamos siempre es, todos tenemos un jubilado cerca nuestro, la mayoría puede tener algún conocido con una discapacidad. Entonces digo, a la larga te toca cerca, ¿no? Seguro, seguro. Y si no te toca desde lugares como esto, pensando en las personas jubiladas o personas con discapacidad, también te toca en que tenés que pagar servicios exorbitantemente caros, que empezás a usar la tarjeta para comprar alimentos y no para comprar algún bien durable como se podía hacer antes, ¿no? Sí. Que ahora está todo pensado en sostener la vida cotidiana más básica. Sí, pagás el mínimo y te refinancian y te arrancan la cabeza, como decimos habitualmente. Exactamente, sí, exactamente. Sí. Y después no llegás, ese es el tema, que no llegás. Bueno, no. Ahora lo que dicen es, bueno, pero lo que ganó fue la estructura, el poder territorial y todo lo demás, y en octubre va a ser distinto. Era el discurso de antes, hoy el gobierno habla de otra cosa, está tratando de ver cómo tapa todos los agujeros que le quedaron. ¿Pero sentís que ese acompañamiento que hubo para esta elección se va a trasladar a octubre? Mira, yo creo que en esta elección, cuando se ponen en juego las intendencias, o bueno, en este caso los consejos deliberantes, que para los intendentes y las intendentas siempre es un lugar donde hay mucha mirada y es muy importante, creo que hay una movilización que deseo que en octubre sea igual o más, porque esa es una preocupación para mí, porque en definitiva nosotros los números y la posibilidad de conformar la legislatura provincial desde este lugar es muy auspicioso y es muy bueno y lo festejamos, pero el punto central, yo creo que en términos de freno a Milei, es el Congreso Nacional, porque es la oposición en términos nacionales con el Ejecutivo Nacional. Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que, o sea, festejemos y está buenísimo lo que pasó el domingo. Ahora, esa militancia y esa fuerza hay que trasladarla al 26 de octubre para que verdaderamente no solamente podamos sostener las bancas que tenemos, tanto en diputados como en senadores, sino que las podamos ampliar, porque nosotros somos 98 hoy, por ejemplo, en nuestro bloque en el Congreso Nacional. Y para cualquier cosa, o sea, digo, el quórum es con 129, entonces, no sé, acercarnos más a ese número es lo que necesitamos para poder llevar adelante la discusión de leyes que creemos que la Argentina necesita, ponerle un freno a Milei, ya sea no haciendo lugar a que esas leyes, esos proyectos puedan avanzar, y también en la mirada de derogar decretos o instancias que
que hasta ahora no pudimos porque no nos dan los números, pero que sería muy importante poder hacerlo. Entonces, yo creo que el gran desafío es que toda esta instancia que se puso en juego en Provincia de Buenos Aires y que además ahora, para el 26, también se va a poner en juego en otras provincias de la Argentina, en todas las provincias de la Argentina, bueno, podamos entonces ampliar la cantidad de bancas de Fuerza Patria. Cuando terminó todo el domingo, el gobierno salió a hablar Javier Milei reconociendo la derrota, pero se puso firme en que iba a seguir sosteniendo el modelo, que iba a ir adelante hasta más fuerte con su plan económico. ¿Vos creés que hubo una lectura de lo que le estaban diciendo las urnas por un lado y efectivamente lo que quieren seguir haciendo? Mira, yo creo que más siendo una persona tan vinculada a los números, a la economía y demás, yo creo que lo que pasó con las urnas, los votos, esos análisis, además me imagino que en estos días los deben haber estado haciendo, vinculados a lo que significa en cada una de las secciones electorales lo que pasó este domingo. Digo, hay lugares donde el voto fue un voto transversal en contra de la propuesta de la Libertad Avanza. Entonces, no es que solamente nos votaron los sectores más humildes o lo que se pueda pensar como el peronismo, o sea, fue más allá de eso. Por eso yo decía, hay ciudades donde ganamos y era impensable. En un mismo municipio esos votos atraviesan distintos sectores sociales. Entonces, yo creo que esto es un hecho de la realidad objetiva, más objetiva que una elección no hay. Ahora, me parece que Milei tiene un mecanismo, ya digamos un mecanismo vinculado a su aparato psíquico de negación de las cosas. Y ya no lo pienso como una cuestión solamente una posición política, sino una posición subjetiva de negar la realidad. Entonces, frente a esa mostración que hace el pueblo, decir, mira, esta es la situación, y él dice, yo voy a redoblar, no vamos a cambiar nada del rumbo que teníamos y demás, me parece una acción absolutamente apolítica, ¿no? Sin democracia, porque justamente esa conversación que se da de algún modo entre un pueblo y su presidente tiene que ver con decir, bueno, acá no estamos de acuerdo con esta política económica, con esta política social, no nos parece esto bien, y que él no pueda escuchar eso, ahí es donde se me hace muy presente que estamos más en una autocracia que en una democracia, ¿no? Como que no hay ahí mirada. No, por supuesto. A veces uno piensa también qué pasa con los representantes de cada uno de esos pueblos, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, está bastante distanciado de los gobernadores. Sin embargo, siempre hay como una especie de posibilidad que la hemos visto reflejada en un montón de votaciones donde terminan después dando vuelta a su voto un montón de senadores y diputados. Entonces, digo, también parte de la representación no está funcionando no solamente desde el poder ejecutivo, sino también desde los legisladores. Bueno, pero mira una cuestión. Yo creo, nosotros en nuestro bloque, en su gran mayoría, salvo alguna excepción en algún momento, que tampoco lo voy a negar, pero la gran mayoría de nuestro bloque siempre ha votado en contra de las propuestas de Milei, ¿no? Sí. Y sin embargo, hasta hace unos meses atrás, nos costaba muchísimo lograr el quórum, que como somos 98, el quórum se logra articulando con otros bloques, que muchas veces han votado a favor de las definiciones o de las propuestas legislativas de Milei. Entonces, ¿qué es lo que cambió? A mí me parece que lo que cambió es la mirada social, ¿no? O sea, yo creo que esos diputados y diputadas que en algún momento acompañaron y acompañaron y fueron también responsables de toda la desregulación y la destrucción del Estado, porque haber acompañado la ley Bases es una decisión política de quienes la acompañaron y se tienen que responsabilizar de eso. No es que no sabía lo que pasaba o, como dijo una diputada, pequé de inocente. No, fue una definición política y nosotros eso lo tenemos que tener claro, digo nosotras como pueblo. Por eso yo creo que en esta oportunidad, en Provincia de Buenos Aires, la mayoría votó a Fuerza Patria. Vos fíjate que la otra línea vinculada a Somos, como la tercera vía, bueno, vos ahí tenés gente que acompañó Ley Bases y no tuvieron un porcentaje muy alto, ni siquiera en donde gobiernan. Entonces yo creo que no es que se polariza la elección simplemente porque está
la grieta, la polarización, no, porque tal vez interpreto que hay una mayoría que decide, bueno, cuando hubo que dar discusiones en el Congreso, los que dieron la discusión y los que bancaron ahí la parada es Fuerza Patria o Unión por Todos, como lo llamamos hasta ahora. Me parece que eso tal vez esté en la evaluación de las personas y pueda también ser una forma de pensar o de analizar el voto de este domingo. Por último, Mónica, vos la semana pasada estuviste presentando 2 iniciativas en materia de cuidado, emergencias y cuidados parentales, ¿no? ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata? Son 2 proyectos bajo la idea el título de Cuidar es urgente. Yo creo que el tema de cuidados es un tema central en nuestras sociedades en general, no solamente en la Argentina, porque estamos yendo como muchos países, como muchos países en el mundo, hacia una instancia de envejecimiento, de mayor expectativa de vida, poblaciones más envejecidas, baja de natalidad. Entonces, es un debate enorme, o las personas con discapacidad, o el cuidado de niñeces y adolescencias también. Bueno, es un tema que a veces no se politiza lo suficiente, queda como que es un tema más del feminismo, como puesto menor. Nosotras, feministas, transfeministas, que queremos politizar todo, y politizamos también los vínculos familiares, y politizamos entonces el cuidado, estamos con una preocupación muy grande por este nivel de avasallamiento sobre políticas de cuidado. La Argentina tenía hasta el 2023 50 políticas vinculadas a instancias de cuidado. Hoy quedan 4, y de esas 4 cada vez con menos inversión, cada vez con menos potencia. Entonces, en ese sentido, lo que presentamos junto a la Cocina de los Cuidados, que es una articulación de distintas organizaciones que vienen trabajando en estos año y medio o más de año y medio de gobierno de Milei, haciendo informes y de cómo se van perdiendo esas políticas públicas. Bueno, con ellas presentamos un proyecto de emergencia en cuidados que esperamos, poder declarar la emergencia en los cuidados. Y por eso, estamos tratando de ver si se puede empezar a tratar en la comisión. Creo que la primera es la Comisión de Salud, y ese es un proyecto. Y el otro es hacer una modificación en el Código Civil y Comercial para poder crear la figura de cuidadores familiares permanentes. Bien. Que es una figura, está pensada especialmente para niñeces de más de 10 años, niñeces que por distintas razones no pueden convivir con la familia de origen o biológica, que al tener 10 años o más son muy difíciles de que familias quieran adoptarlos, pueden, pero que quieran adoptarlas. Y por otra parte, tal vez esas niñeces tampoco quieren la figura de la adopción, ¿no? Porque la adopción implica el cambio de documento, hay como una serie de cuestiones, no solamente administrativas, sino también de lo que es la función de ser un padre adoptante, un hijo adoptivo, todas estas cuestiones. Y a veces, para muchos pibes, porque esto algo clave que tiene esta figura es que es conversado con las niñeces, ¿no? Es con consentimiento de esos niños, niñas y adolescentes, y a veces se plantea esta figura del cuidado familiar permanente, que es acompañar a ese niño, niña o adolescente en el proceso de crecimiento, en que pueda tener un vínculo familiar, y del tiempo dirá si finalmente hay una adopción, o finalmente ese niño o niña se siente hijo o hija de esa madre, de ese padre, si esa madre o ese padre siente que ahí hay un hijo. Como relajar un poco en relación a los significantes, y poder dar lugar a ese vínculo que se construye. En algunas situaciones, especialmente en Provincia de Buenos Aires, se vienen desarrollando algunas acciones con esta figura, pero falta ese cambio a partir de una ley nacional que cambie el Código Civil para que esa figura conste en el Código Civil como una figura posible. Espectacular. Gracias, Mónica. Te mandamos un beso enorme. Beso a ustedes. Hasta luego. Mónica Macha, diputada nacional y